Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Seguimos con Sebastián Galbucera, que es ingeniero industrial, especialista en mitigación del cambio climático y huella de carbono. Tiene 14 años de experiencia en consultoría e investigación en emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo estás, Sebastián? Que tengas un buen día. Hola, Sergio. Buen día. Es un placer para mí tener este espacio para compartir un poco la experiencia, en definitiva, ¿no? acerca de mi trabajo, ¿no? Nos proponíamos que en el equipo, hoy, y con tu ayuda esencial, tratar de bajar todo lo que se pueda la necesidad de dar pasos hacia adelante con la mitigación del cambio climático, bajando la huella, y no dar un paso adelante y otro hacia atrás, como a veces suele ocurriendo en buenas partes del mundo con esta cuestión, porque tomamos buenas medidas por ahí o se declaman buenas medidas que pueden mitigar ese cambio climático, bajar las emisiones, pero no terminamos de desprendernos de esa matriz que nos lleva a emitir más o menos siempre la misma cantidad de gases de efecto invernadero. Así que si te parece, arranquemos con ese abordaje y en lo referido específicamente a la Argentina, donde hay que ajustar para ir a una transición verdadera, a una transición que nos lleve hacia adelante, ¿no? Bien, es súper interesante lo que comentás. Nosotros tenemos primero que comprender, digamos, cuál es la relación causa-efecto que da eso, ¿no? Muchas veces hablamos de los gases de efecto invernadero y que en la atmósfera se juntan y, bueno, como comentabas hace un ratito previamente, bueno, es como la atmósfera es como un gran lugar común donde todos los gases de todos los países van. Nosotros tenemos acciones o actividades, demandas de consumo que traccionan un sistema productivo, y ese sistema productivo lo que hace es ofrecernos esos servicios y esos productos. Quiero aclarar que no voy a demonizar al consumidor como tal, digamos, no es una realidad, digamos. Nosotros vamos hoy al supermercado, compramos alimentos, vamos hoy a un espectáculo, consumimos arte, nos trasladamos, y esas acciones van generando distintos impactos, digamos, como toda la actividad humana. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que hay una relación causa-efecto en nuestras actividades. Esa relación causa-efecto a su vez está bajo un paraguas que podríamos decirlo como de lo que el marco legal y regulatorio también nos permite, digamos, o sea, cómo se producen esos bienes y cómo llegan a nosotros y bajo qué condiciones. Y en el caso de los gases de efecto invernadero, bueno, todos los países tenemos situaciones distintas, digamos, ¿no? Los gases de efecto invernadero son aquellos gases que se emiten dado la actividad humana. Son gases que, bueno, como ya se sabe, engrosan lo que se llama la capa, digamos, atmosférica. Esos gases de efecto invernadero tienen un rol fundamental en la regulación del clima, lo han tenido por millones de años, solo que ahora hay cada vez más, y eso hace que tengamos un cambio de fuerzas dentro de la atmósfera, o sea, aumenta el clima y empieza a haber estos impactos que estamos viendo. Entonces, cada país tiene distintos perfiles de emisiones, ¿no? En el caso particular de Argentina, nosotros tenemos un perfil, como el resto de los países de Latinoamérica, o como la mayoría de los países de Latinoamérica, un perfil que tiene más o menos un 50% de emisiones asociadas a los procesos de quema de combustibles o el uso de los combustibles, y otro 40 en por el momento, digamos, porque fue variando en el año, pero en el último año, un 40% asociado a procesos que se dan en el agro y en los bosques, procesos de deforestación, procesos de producción agropecuaria, y otro 10% que se reparte entre lo que son los residuos y lo que son los llamados procesos industriales, que son gases que se dan en la misma producción de algunos elementos de producción, ¿no? Frente a esa matriz, digamos, hay grandes drivers que mueven. Nosotros hoy Argentina, si bien tiene un montón de leyes que están moviéndose hacia una zona más, digamos, más ambientalmente amigable, como puede ser las energías renovables, tenemos una gran parte de consumo que se da en gas y en petróleo, ¿no? En derivados del gas y del petróleo. Entonces ahí tenés un gran foco. ¿En dónde se da eso? Bueno, básicamente en la generación de energía eléctrica, en el transporte. Somos un país muy grande con mucha necesidad de mover, digamos, desde mercaderías, personas dentro del país.
y ahí te diría que está como el corazón, ¿no? Y por otro lado tenemos en el sector agropecuario lo que una parte, más o menos el 13%, que corresponde a deforestación. Directamente ahí hay un tema, digamos, que de por sí, más allá de los gases de efecto invernadero, es súper importante. Y otra parte que tiene que ver con los sistemas productivos agrícolas que, digamos, emiten gases, digamos, básicamente lo que es la fermentación entérica del ganado bovino, es una de las principales causas, y en muy menor medida lo que son fertilizantes nitrogenados y producción agrícola en sí. Esa sería un poco la foto, ¿no? Ahí Sebastián se incorpora Cruz, que está escuchando del otro lado. Estamos transmitiendo desde nuestras casas. Vos estarás en la tuya. Nos ha impuesto eso el nuevo tiempo. Así que seguimos conversando desde donde estamos. ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Cruz? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Escucho digo, porque estamos en radio, ¿no? Esta foto actual que acabas de describir, que acabas de hacer. Y lo que me pregunto es, ¿cuál es la foto que queremos frente a la contribución nacional, frente a los compromisos asumidos por Argentina, presentados hace muy poco tiempo, de hecho creo que a fin del año pasado? ¿Cuál es la foto que queremos? ¿Cuáles son los cambios que vamos a generar? Bueno, ahí tenemos como dos grandes hitos, ¿no? El primer hito se da en el 2030, que es el compromiso formal asumido a fin del año pasado. Digo formal porque se presentó un documento y es una declaración jurada, si se quiere, digamos, del país a la convención, donde tenemos un primer compromiso de planchar nuestras emisiones, es decir, trabajar para no superar aproximadamente 360 millones de toneladas, que por ahí no dice mucho para el común de las personas que están escuchando, pero bueno, sería básicamente no crecer más en emisiones, ¿no? Ese sería el primer hito, digamos, que hoy por hoy tenemos. Es decir, las actividades humanas dan origen a las emisiones, crecemos en población, crecemos en actividad, crecemos en desarrollo, digamos, que también genera trabajo y que genera, digamos, otras problemáticas también, pero digo, fundamentalmente que genera también fundamentalmente trabajo. Bueno, eso da normalmente aumento de emisiones. Entonces, hoy por hoy la Argentina se está comprometiendo a crecer, pero no a crecer en emisiones absolutas, ¿no? Es decir, ese es el primer hito. El segundo hito que se dio, bueno, el compromiso también que se dio en diciembre. Este ya fue un compromiso por ahí discursivo en esta primera instancia, porque todavía se tiene que, digamos, formalizar ante la convención, que es la estrategia de largo término, que es al año 2050. Bueno, el presidente se comprometió a ser carbono neutral, digamos, ¿no? Eso fue en su discurso, digamos, en la reunión de alto nivel. Entonces, esos serían los dos hitos. ¿Qué es lo que dice el IPCC o lo que dicen los investigadores? Perdón, te voy deteniendo, Sebastián, pero porque lo que vas mencionando también va despertando nuevas preguntas. Y recién te referías como algo de una declaración más simbólica. Imagino que tiene que ver con el tiempo de respuesta, ¿no? Cuando la discusión es relativamente nueva, o digamos el acuerdo sucedió nada más que hace 5 años. Imagino que sí, que construir políticas a largo plazo lleva bastante más tiempo, y sobre todo ir encontrando cuál es la respuesta a esa construcción de la nueva política. ¿Tenemos más ansiedad de la que, digamos, nuestra ansiedad es mayor a la del tiempo necesario para trazar políticas de largo plazo? Y la verdad que no. Como técnico no, o sea, nosotros hoy, digamos, por lo menos los que trabajamos en lo que es hacer estos números, digamos, estamos, bueno, primero muy contentos de que Argentina puede ir cumpliendo, digamos, los objetivos de presentar formalmente sus compromisos, ¿no? Entonces eso ya de por sí marca un hito, digo, y perdón que traiga el tema político a la mesa, ¿no? Pero digo, en un país tan polarizado, que uno pueda continuar con políticas de ese estilo y de presentación y de compromiso y de buscar mejores opciones, me parece que por lo pronto es una buena señal. Ahora, sí, tal vez no siento, o sea, en lo personal no siento que estemos, que no tengamos que estar más ansiosos. Realmente sí es interesante poder trabajar lo antes posible, digamos. No sería por ahí tan, o sea,
me parece que tenemos un poco de tiempo todavía para maniobrar, pero no mucho, ¿no? Quisiera compartir a propósito de eso, estamos hablando con Sebastián Galbucera sobre la necesidad de mitigar el cambio climático, de bajar la huella de carbono. Quisiera compartir, anoche tuve una conversación con una periodista sanjuanina y ella hablaba, como sabemos, San Juan se ha convertido en un polo de energías renovables, especialmente grandes parques de energía solar, y yo le decía, deben estar orgullosos, qué contentos de estar ya en esta transición. Dice, sí, de todos modos acá a esto lo vemos como algo que está ahí, que está bueno que sea, pero estamos pensando más en los proyectos nuevos de minería. Por lo tanto, la ciudadanía, me dice, no está pensando en que estamos en transición. Para la ciudadanía sigue primando todo lo que tiene que ver con los ingresos económicos y ni qué hablar para la clase política del lugar. El presidente acaba de anunciar en México un convenio para venta de carne vacuna. Acabas de decir la inconveniencia que tiene el ganado bovino para las emisiones. ¿Estamos yendo para adelante o vamos para atrás? Carbono neutral, ¿no hay una contradicción entre el compromiso que vos decís y las acciones? Y bueno, depende de cómo se lo vea, digamos, dejando de lado por ahí el tema por ahí más ético de la alimentación, ¿no? Digamos, vamos al lado por ahí más... Sí, vamos a San Juan, ¿no? Porque me parece que San Juan, ese ejemplo de San Juan a mí medio me voló la cabeza, sí. Porque dije, claro, qué raro esto. No, particularmente lo que son los sistemas, digamos, yo personalmente creo que hay que distinguir por ahí dos grupos o dos sistemas, ¿no? Es decir, una cuestión es el tema energético, digamos, o el abordaje que uno pueda llegar a tener al tema energético, y otros son los sistemas productivos agroindustriales, vamos a ponerlo un poco más amplio, pero digamos, agropecuarios. En general, digamos, existen formas de producir mucho más sustentables, aún produciendo carne, digamos, ¿no? Es decir, la dinámica que se da en un animal, digamos, a campo, con ciertos sistemas productivos por ahí más del estilo anterior, ¿no? Bueno, yo soy de la época de la familia Ingas, ¿no? Como si fuera algo así, ¿no? Donde está la vaca en un prado y, bueno, una pastura, digamos, sería un campo natural, donde uno lo que hace es aprovechar ese ciclo y, digamos, mantener ese ciclo de producción. Bueno, en muchos casos podría llegar a ser sustentable bajo determinadas condiciones, obviamente, y sustentable particularmente de tener emisiones bajas, ¿no? Entonces, todo depende de qué forma lo hagamos, ¿no? Obviamente lo que sería la masificación de los cultivos y bueno, sobre todo ese tipo de actividades, sí, obviamente ha traído impactos sobre los bosques nativos, es decir, o sea, deforestación, cero, ahí no hay discusión. De lo que hagamos con los sistemas productivos, sí, tal vez tengamos que repensarlos, ¿no? Y ahí es donde también entra la ciencia como apoyo. Especialmente en las actividades extractivas, minería, petróleo, seguimos hablando de vaca muerta. La verdad que eso está hoy en la Argentina como en el gobierno de Macri, en el gobierno anterior. Claro, bueno, ahí también nosotros nos tenemos que plantear, y yo celebro que traigas el tema, digamos, Argentina tiene vaca viva y vaca muerta, como decimos en cambio climático, ¿no? Digamos, pues son las dos grandes emisiones, ¿no? Básicamente lo que hay que también comprender es debido a qué se da, ¿no? Bueno, cómo son las instancias, ¿no? O sea, qué es lo que hace que nosotros necesitemos a un vaca muerta o qué es lo que necesitemos. En el caso, bueno, de la producción de alimentos, por eso te decía, yo separaría por ahí un poco porque, bueno, son otros problemas y otras necesidades, ¿no? Pero bueno, en el caso de nosotros, nuestra matriz, por ejemplo, el 30% del gas natural se consume en domicilios. O sea, el 30% de lo que se consume de gas natural se consume en domicilios particulares. Reconvertir eso implica, no digo que no se pueda, no digo que no se deba hacer, representa una fuerte decisión y una fuerte inversión también, ¿no? Inversiones en un contexto como el argentino. No estoy defendiendo vaca muerta, no es mi espíritu, es plantear un poco la foto de dónde está el problema o cuál es el problema, ¿no? Eso por un lado, ¿no?
todos vamos y nos bañamos, los que tenemos posibilidad de tener acceso a gas de red, o cocinamos y prendemos la hornalla y tal vez no nos preocupamos mucho por lo que pasa antes. Y lo mismo pasa con el sistema eléctrico. El sistema eléctrico se está reconvirtiendo. Argentina tiene una matriz eléctrica bastante baja en emisiones, bastante baja en emisiones porque tenemos mucha energía hidroeléctrica. Pero también tenemos un 50% de gas natural. Entonces, en definitiva, cuando tenemos picos de consumo, ya sea fundamentalmente en verano o lo que fuera, y se nos corta la luz, bueno, también tenemos un problema de transporte, pero también tenemos un problema de generación. Entonces, empezar a trabajar esos temas a veces, y no voy a demonizar al consumidor, eso es un tema que tiene que abordar el Estado. Lo que sí también tiene que haber una sociedad concientizada de justamente, bueno, qué podemos hacer y qué vamos a cambiar y qué vamos a exigir a nuestra clase política. Yo hace varios años que estoy en relación, digamos, por distintos proyectos, digamos, con el gobierno, con los gobiernos que han pasado, y yo lo que sí celebro, por ejemplo, que se empieza a plantear el tema, por ejemplo, en las elecciones, que aparezca aunque sea mínimamente y tímidamente, no es lo que me gustaría que sea mucho más importante la plataforma ambiental en las distintas elecciones. Me interesa mucho también que se pongan que planteemos claramente eso, pero también planteemos en dónde estamos, ¿no? ¿Qué es lo que hace que tengamos vaca muerta, y en nuestras cuestiones cotidianas qué nos da y qué no nos da en eso particular, ¿no? Sebastián, ayer se emitió un comunicado desde ONU Cambio Climático, y casi como que la cita protagonista del informe, que es un informe vos lógicamente ya lo sabés, lo contamos para quienes no están en tema, es un informe de síntesis de los compromisos nacionales para la baja de las emisiones, y el informe básicamente lo que resume es que es necesario mayor ambición climática, y en un momento hay un fragmento de este comunicado que a mí por lo menos me llamó poderosamente la atención, que dice que si bien la mayoría de los países representados han aumentado sus niveles individuales de ambición para reducir las emisiones, su impacto combinado la sitúa en la senda de lograr solo una reducción del 1% para 2030 en comparación con los niveles de 2010. ¿Qué quiere decir que reduciríamos solo un 1% para 2030? Hasta donde tengo entendido, nuestra reducción debiera ser de un 45%. Exactamente. ¿No puedes hacer como una especie de interpretación de este fragmento? Es correcto, o sea, básicamente uno debiera reducir al año 2030 aproximadamente el 50%, para hacer números redondos, digamos, entre el 50% de las emisiones, y bueno, eso nos estaría dando, digamos. Hay que tener en cuenta de que también los compromisos, cada país los presenta adecuados a sus circunstancias nacionales, y cada país interpreta, digamos, eso de alguna manera, y también lo cuantifica de alguna manera. Entonces a veces hay complicaciones para sumar, esto porque muchos países lo hacen en forma proporcional, dicen, bueno, por punto de PBI voy a bajar mis emisiones, o por población, bueno, población no vi ninguno, pero por PBI había algún país que lo había hecho. Entonces como que, bueno, cada país lo interpreta. Lo que sí me parece interesante, que es la primera vez que tenemos perdonen que me alegre con estas pequeñas cosas que por ahí, bueno, todavía no cambia el fondo, ¿no? Pero uno ya tener un número elaborado por un organismo oficial que diga, bueno, mira, sumamos todo y nos falta todavía, que uno pueda desde la misma convención poder bajar eso, es súper importante, porque siempre, si no, aparecen como muchos mensajes o muchas fuentes de información que a veces confunden y llevan por ahí a criterios erróneos, ¿no? Gracias, Sebastián, por este rato con nosotros, por permitirnos entender cada vez un poco más, por los datos y por la disposición. Así que te deseamos que tengas un buen día. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Sebastián Galbucera, abrazo, ingeniero industrial, especialista en mitigación del cambio climático y la huella de carbono. Un tema absolutamente complejo, con muchas aristas, pero que vale la pena meterlo en nuestras conversaciones. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.